La empleada solo limpiaba su oficina, hasta que el millonario la escuchó recitar un poema y «¿Qué haces aquí?». La voz de Sebastián Rivera resonó en la oficina vacía, haciendo que Isabela se sobresaltara y dejara caer el libro que tenía en las manos. «Yo lo siento, señor Rivera. Solo estaba limpiando y...». Isabela se agachó rápidamente para recoger el libro, pero él se adelantó y lo tomó primero. «Neruda», murmuró Sebastián leyendo la portada. 20 poemas de amor y una canción desesperada. No sabía que las empleadas de limpieza leían poesía mientras trabajaban. El rubor subió por las mejillas de Isabela. «No era mi intención». Pensé que ya se había ido. Regresé por unos documentos. Sebastián estudió su rostro intrigado. «Te escuché recitar. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Lo decías con tanta pasión que por un momento olvidé dónde estaba». Isabela intentó tomar el libro, pero él no se lo devolvió. «Oh, por favor, señor Rivera, solo déjeme terminar mi trabajo y me iré». «¿Estudiaste literatura?», preguntó Sebastián, ignorando su petición. «Eso no importa ahora», respondió Isabela, evitando su mirada. «Soy empleada de limpieza, nada más». «Eso no responde mi pregunta». Isabela suspiró resignada. «Sí, estudié literatura. Me gradué de la UNAM hace 2 años. ¿Y qué hace una licenciada en literatura limpiando oficinas?». «La vida no siempre sale como uno planea», respondió con una sonrisa amarga. «A veces hay que hacer lo que se puede, no lo que se quiere». Sebastián la observó en silencio durante varios segundos. Había algo en esa mujer que le resultaba fascinante, una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad que no había visto en las mujeres de su círculo social. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Isabela Morales». El nombre le sonó familiar, pero no logró ubicar por qué. «Isabela, bonito nombre. ¿Vienes todas las noches?». «3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes», respondió ella preguntándose por qué le daba esa información. «¿Y siempre recitas poesía mientras trabajas?». Isabela se encogió de hombros. «Me ayuda a... no sé, me hace sentir que no he perdido todo de lo que era antes». Sebastián le devolvió el libro. «No deberías sentir que has perdido nada. El conocimiento no se pierde, solo se transforma». «Es fácil decirlo cuando uno no tiene que preocuparse por pagar las cuentas», murmuró Isabela, guardando el libro en su bolso. «Tienes razón», admitió Sebastián. «Perdón, no quise sonar condescendiente». Isabela lo miró sorprendida. No esperaba una disculpa de alguien como él. «No se preocupe, señor Rivera, ya me voy». «Espera», dijo Sebastián cuando ella se dirigía hacia la puerta. «¿Podrías venir el viernes? Me gustaría seguir esta conversación». «¿Perdón? Hace mucho que no hablo de literatura con alguien que realmente la entienda», confesó. «Si no te molesta, claro». Isabela lo estudió con desconfianza. «¿Por qué?». «Porque me recordaste algo que había olvidado», respondió Sebastián con sinceridad. «Que las palabras pueden ser más poderosas que cualquier contrato o negocio. Señor Rivera, usted y yo vivimos en mundos muy diferentes». «Tal vez», la interrumpió, «pero ambos entendemos lo que significan esos versos de Neruda. Eso es más de lo que comparto con la mayoría de las personas que conozco». Isabela dudó. Había algo en la manera en que la miraba que la hacía sentir vista, no invisible como se había sentido durante tanto tiempo. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero solo por literatura, nada más». «Solo por literatura», acordó Sebastián con una sonrisa. Mientras Isabela se alejaba por el pasillo, Sebastián regresó a su escritorio y tomó el expediente que había caído del bolso de ella. Al abrirlo, sus ojos se detuvieron en una línea que lo dejó helado. «Padre, Eduardo Morales, profesor de literatura, Universidad Nacional Autónoma de México». Eduardo Morales. Su profesor favorito, el hombre que había despertado su amor por la literatura antes de que la vida empresarial lo consumiera. El mismo profesor que siempre hablaba con orgullo de su hija Isabela, la estudiante brillante que seguía sus pasos académicos. Sebastián cerró el expediente lentamente, sintiendo como si el destino le hubiera jugado una broma del destino. La hija de Eduardo Morales estaba limpiando su oficina, recitando los mismos poemas que su padre le había enseñado a amar. «Increíble»,
murmuró para sí mismo, guardando el expediente en su escritorio. El viernes no podía llegar lo suficientemente rápido. El viernes por la noche, Sebastián esperaba en su oficina con 2 tazas de café humeante sobre su escritorio. Había llegado temprano, nervioso como un adolescente en su primera cita. Cuando escuchó los pasos de Isabela en el pasillo, se acomodó la corbata y trató de parecer casual. «Buenas noches, señor Rivera», saludó Isabela desde la puerta cargando su carrito de limpieza. «Por favor, llámame Sebastián, y gracias por venir», respondió señalando las tazas. «¿Te gusta el café?» Isabela miró las tazas con desconfianza. «¿Esto es normal para usted? ¿Tomar café con el personal de limpieza?» «Nada de esto es normal para mí», admitió Sebastián. «Pero tampoco es normal encontrar a alguien que recite a Neruda con tanta pasión en una oficina vacía». Isabela dejó su carrito a un lado y aceptó la taza. «Mi papá decía que la poesía no entiende de horarios ni lugares, que los versos aparecen cuando el alma los necesita. Tu padre era muy sabio», comentó Sebastián, observando cómo se iluminaba el rostro de Isabela al hablar de él. «Era profesor de literatura», dijo Isabela con orgullo. «Me enseñó a amar las palabras desde pequeña. Solíamos leer juntos todas las noches». Sebastián sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente quién era su padre, pero no podía revelar esa información todavía. «¿Y qué opinaría de verte aquí, limpiando oficinas en lugar de enseñando literatura?» La sonrisa de Isabela se desvaneció. «Mi papá murió hace 2 años. Un accidente de tráfico. Después de eso, alguien tenía que mantener a la familia». «Lo siento mucho», dijo Sebastián con genuina compasión. «No debí...» «Está bien», lo interrumpió Isabela. «Es solo que a veces siento que lo estoy decepcionando. Él tenía tantos planes para mí, tantos sueños. Estoy seguro de que estaría orgulloso de ti. Sacrificarse por la familia requiere de una fortaleza que no todos tienen». Isabela lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿Y usted, Sebastián? ¿Siempre quiso ser empresario?» Sebastián rió con amargura. «¿Sabes qué quería ser cuando era joven? Poeta. Escribía versos terribles sobre el amor y la melancolía. Mi padre decía que era una pérdida de tiempo». «¿Todavía escribe?» «No desde hace años. Cuando mi padre murió, tuve que hacerme cargo de la empresa. No hay tiempo para la poesía cuando tienes que manejar contratos millonarios». «Pero la poesía no desaparece», dijo Isabela suavemente. «Solo se queda dormida, esperando el momento de despertar». Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo se redujo a ese espacio entre ellos. Sebastián sentía como si esta mujer pudiera ver partes de su alma que había enterrado hace mucho. «¿Cuál es tu poema favorito?», preguntó, rompiendo el silencio. «Soneto 17 de Neruda», respondió Isabela sin dudar. «Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo sencillamente, sin problemas ni orgullo», continuó Sebastián sorprendiéndola. «¿Conoces el poema?», murmuró Isabela. «Tu padre, mi profesor de literatura en la universidad solía citarlo. Decía que era la definición más pura del amor verdadero». Isabela sonrió. «Mi papá también decía eso. Que el amor verdadero no necesita explicaciones, solo existe». Durante las siguientes 2 horas, conversaron sobre Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz y García Lorca. Sebastián descubrió que Isabela tenía una comprensión profunda de la literatura que rivalizaba con cualquier académico que hubiera conocido. Isabela, por su parte, se sorprendió de encontrar en este empresario millonario a alguien que realmente apreciaba la belleza de las palabras. «Es tarde», dijo Isabela finalmente, notando que ya pasaba de medianoche. «Debería irme». «¿Podrías venir el lunes?», preguntó Sebastián sin poder ocultar la esperanza en su voz. Isabela dudó. «Esto es muy extraño, ¿sabes? Un CEO y su empleada de limpieza hablando de poesía como si fuéramos viejos amigos». «Tal vez lo somos», respondió Sebastián. «Tal vez las almas se reconocen más allá de las diferencias sociales». «Eres muy dramático para ser empresario», se burló Isabela, pero había calidez en su voz. «Y tú eres muy inteligente para estar desperdiciando tu talento limpiando oficinas». El comentario borró la sonrisa del rostro de Isabela. «Mi talento no paga las cuentas, Sebastián.
Mi hermano Diego está en la universidad. Mi mamá necesita medicamentos. Los sueños son un lujo que no puedo permitirme. ¿Y si te dijera que hay otras maneras?, preguntó Sebastián acercándose un paso. ¿Cómo cuáles? Isabela retrocedió instintivamente. No lo sé todavía, pero... El sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. El guardia de seguridad nocturno apareció en la puerta. ¿Todo bien, señor Rivera? Sí, Miguel. La señorita Morales estaba terminando su trabajo, respondió Sebastián alejándose de Isabela. Cuando el guardia se fue, la magia del momento se había roto. Isabela recogió sus cosas apresuradamente. Nos vemos el lunes, dijo evitando mirarlo a los ojos. Isabela, espera, pero ella ya se había ido, dejando a Sebastián solo con el aroma de su perfume y la sensación de que algo importante había comenzado entre ellos. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabela recitando poesía y recordaba las palabras de su querido profesor Eduardo Morales sobre su hija brillante. El destino, pensó, tenía un sentido del humor muy particular. Sebastián estacionó su BMW frente a la modesta casa de color azul en la colonia Doctores. Había tardado días en decidirse a hacer esta visita, pero la necesidad de conocer más sobre Isabela y honrar la memoria de su querido profesor había sido más fuerte que sus dudas. Tocó el timbre con nerviosismo. Una mujer de mediana edad, con el mismo cabello castaño y ojos expresivos de Isabela, abrió la puerta. «¿Señora Morales?», preguntó Sebastián. «Soy Sebastián Rivera. Fui alumno del profesor Eduardo Morales». El rostro de Carmen se iluminó inmediatamente. «Sebastián Rivera. Por supuesto, Eduardo hablaba mucho de usted. Pase, pase, por favor». Sebastián la siguió hacia una sala pequeña pero acogedora, llena de libros y fotografías familiares. Sus ojos se detuvieron en una foto de Eduardo con su familia y sintió una punzada de nostalgia. «Lamento mucho su pérdida», dijo Sebastián con sinceridad. «El profesor Eduardo fue una gran influencia en mi vida». «Gracias», respondió Carmen sirviendo café. «Él siempre decía que usted era uno de sus estudiantes más prometedores. De hecho, guardaba recortes de periódicos sobre sus éxitos empresariales». «¿En serio?». Sebastián se sintió conmovido. Decía que usted era la prueba de que se podía triunfar en los negocios sin perder la sensibilidad por el arte. Carmen sonrió tristemente. Ojalá hubiera podido verlo convertirse en el hombre exitoso que es ahora. En ese momento, la puerta se abrió y Isabela entró cargando bolsas del mercado. Al ver a Sebastián en su sala casi se le cayeron las compras. «Sebastián, ¿qué haces aquí?», preguntó claramente sorprendida. «Vine a conocer a tu familia», respondió él poniéndose de pie. «Quería hablar con tu padre sobre ti, pero tu madre me acaba de dar una noticia terrible». Isabela dejó las bolsas en el suelo y miró a su madre con pánico. «Mamá, ¿qué le dijiste?». «Le conté sobre papá, mija. Sebastián era alumno de tu padre». Isabela sintió como si el mundo se tambalease. «¿Conocías a mi papá?». «Eduardo Morales fue mi profesor de literatura en mi último año de carrera», explicó Sebastián. «Cambió mi vida. Me enseñó que el éxito sin pasión es vacío, que las palabras tienen poder para transformar almas. Por eso conocías tan bien los poemas», murmuró Isabela, comenzando a entender. «Tu padre hablaba constantemente de ti», continuó Sebastián. «Decía que tenías un don especial para la literatura, que eras su orgullo más grande». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «Si papá te conocía, si sabía quién eres, ¿por qué no me dijiste desde el principio? Porque no lo supe hasta que vi tu expediente. Y después, no sabía cómo decírtelo sin que pensaras que me acercaba a ti por lástima o por el recuerdo de tu padre». Carmen observaba el intercambio con interés creciente. «¿Se conocen bien?». «Mamá», comenzó Isabela, pero no sabía cómo explicar su relación. «Isabela ha estado ayudándome a redescubrir mi amor por la literatura», dijo Sebastián diplomáticamente. «Nuestras charlas me han recordado las enseñanzas de su padre». Diego eligió ese momento para llegar de la universidad. «¿Quién es el señor del carro lujoso que está afuera?», preguntó, y luego vio a Sebastián. «Ah, hola. Diego, él es Sebastián Rivera», dijo Carmen. «Era alumno de tu papá». «¿El empresario?». Diego abrió los ojos.
Papá tenía tu foto en su oficina de la universidad. Sebastián se sintió cada vez más conmovido por el impacto que había tenido en la vida de Eduardo. ¿Podrían mostrarme sus cosas? Me gustaría honrar su memoria de alguna manera. Isabela lo llevó al estudio de su padre, un cuarto pequeño lleno de libros del suelo al techo. Sobre el escritorio había manuscritos, notas y una foto de Eduardo con sus estudiantes, donde Sebastián se reconoció inmediatamente. Aquí escribía, dijo Isabela suavemente. Todavía no he podido ordenar sus papeles. Sebastián tomó uno de los manuscritos. Literatura como puente social, leyó el título. ¿Era un libro? Su último proyecto, respondió Isabela. Nunca lo terminó. Sebastián comenzó a leer y se quedó paralizado al encontrar una nota al margen. Espero que algún día mi Isabela encuentre a alguien que valore tanto su mente como su corazón. Alguien como mi brillante alumno Sebastián, que entiende que el verdadero éxito viene de honrar tanto la ambición como el arte. Isabela, tienes que leer esto, dijo Sebastián con voz temblorosa, señalando la nota. Isabela leyó las palabras de su padre y sintió como si él estuviera hablándole desde más allá de la muerte. Es como si hubiera sabido que nos encontraríamos. Tu padre siempre decía que la literatura tiene el poder de unir corazones que parecen destinados a estar separados, murmuró Sebastián, acercándose a ella. Estaban tan cerca que Isabela podía sentir su respiración. Sebastián, siento como si tu padre nos hubiera puesto en el camino del otro, susurró él tomando su mano. Yo también, admitió Isabela. Se besaron suavemente entre los libros de Eduardo, rodeados por las palabras que habían formado a ambos. Fue un beso lleno de ternura, de reconocimiento y de la bendición silenciosa de un padre que había amado profundamente tanto la literatura como a su hija. Cuando se separaron, Isabela tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé, respondió Sebastián honestamente. Solo sé que esto se siente correcto, como si fuera lo que tu padre habría querido. En el jardín, junto a los jazmines que Eduardo había plantado para su esposa, Sebastián e Isabela comenzaron a construir algo que trascendía las diferencias sociales, un amor fundado en el respeto mutuo, la pasión compartida por las palabras y la bendición de un hombre que había creído en el poder transformador de la literatura. Durante las siguientes semanas, Sebastián e Isabela desarrollaron una rutina secreta. Él llegaba temprano a la oficina los días que ella trabajaba, y después de que terminara su turno de limpieza, se quedaban conversando hasta altas horas. Isabela le había dado una llave de entrada trasera para que pudiera visitarla sin que los otros empleados lo notaran. ¿Sabes lo que me dijo Roberto ayer?, comentó Sebastián una noche, mientras Isabela ordenaba los libros de poesía que él había traído a la oficina. ¿Tu socio?, preguntó Isabela sin levantar la vista, que me ve diferente, más distante en las reuniones, como si tuviera la cabeza en otra parte. Sebastián sonrió. Si supiera que estoy pensando en los sonetos que me recomendaste ayer. Isabela se rió. Debe ser extraño para él verte citando a Octavio Paz en medio de una junta de negocios. Ayer casi se atraganta con el café cuando mencioné que la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Sebastián se acercó a ella. Pero no me importa lo que piense Roberto. Por primera vez en años me siento vivo. Isabela se sonrojó. A pesar de las semanas que llevaban conociéndose, todavía se sentía nerviosa cuando él la miraba así. Mi familia también ha notado cambios en mí. ¿Qué tipo de cambios? Diego dice que canto mientras lavo los platos. Isabela sonrió. Y mi mamá me pregunta constantemente si conocí a alguien especial. ¿Y qué le respondes? Que sí, pero que es complicado. Isabela se sentó en el sofá que Sebastián había puesto en su oficina. Porque lo es, ¿verdad? Esto entre nosotros. Sebastián se sentó junto a ella. ¿Por qué tiene que ser complicado? Sebastián, tú eres el CEO de una empresa multinacional. Yo limpio baños por las noches. Vivimos en mundos completamente diferentes. Los mundos se pueden cambiar, dijo él tomando su mano. ¿En serio? Isabela lo miró con escepticismo. ¿Qué dirían tus amigos empresarios si supieran que estás saliendo con la empleada de limpieza? No me importa lo que digan.
A ti tal vez no, pero a mí sí. Isabela retiró su mano. No quiero ser tu secreto vergonzoso, Sebastián. Nunca serías eso, protestó él. Eres la mujer más inteligente que he conocido. Pero seguirían viéndome como la sirvienta que atrapó al millonario. Isabela se puso de pie. He visto cómo es su mundo, Sebastián. Los he visto a ustedes en el elevador, con sus trajes caros y sus conversaciones sobre inversiones. Yo no pertenezco ahí. Entonces yo me salgo de ese mundo, dijo Sebastián levantándose también. No seas ridículo, esa empresa es tu vida. No, Sebastián la tomó de los hombros. Esa empresa era mi prisión. Tú me has mostrado que hay algo más importante que el dinero y el poder. Isabela lo miró con ternura, pero también con tristeza. ¿Y qué pasa cuando la novedad se acabe? ¿Cuando te canses de jugar a ser bohemio y quieras volver a tu vida real? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Sebastián no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó al escritorio y tomó un papel. Porque escribí esto anoche después de que te fueras. Isabela tomó el papel y leyó en voz alta. Tus ojos son bibliotecas, donde mi alma lee historias que no sabía que existían. Tus manos limpian más que oficinas, limpian las heridas de mi corazón vacío. Sebastián, murmuró ella conmovida. No había escrito un poema en 10 años, dijo él. Pensé que esa parte de mí había muerto cuando tomé control de la empresa. Pero tú la despertaste. Isabela se acercó y lo besó suavemente. Eres un poeta terrible, murmuró contra sus labios. Pero soy tu poeta terrible, respondió él sonriendo. Durante los siguientes días trataron de ignorar las complejidades de su situación. Sebastián comenzó a pasar tiempo en casa de Isabela, ayudando a Diego con sus tareas de literatura y conversando con Carmen sobre Eduardo. Isabela, por su parte, empezó a conocer más sobre el mundo empresarial de Sebastián, aunque siempre desde la distancia. Una noche, mientras cenaban tacos en un puesto callejero cerca de la casa de Isabela, ella notó cómo algunas personas los miraban con curiosidad. ¿Te incomoda?, preguntó Isabela. Que te vean aquí conmigo. Me incomoda que pienses que me incomoda, respondió Sebastián. Isabela, quiero que sepas que esto es real para mí. No es un capricho ni una aventura. Lo sé, dijo ella suavemente, pero el mundo no va a ver las cosas así. Entonces tendremos que demostrarles que se equivocan. Isabela sonrió, pero en el fondo de su corazón sabía que las cosas no serían tan simples. Los mundos de los que venían estaban separados por más que dinero. Estaban separados por expectativas, prejuicios y una sociedad que no perdonaba fácilmente a quienes cruzaban las líneas invisibles de clase. Esa noche, mientras Sebastián la acompañaba a casa, Isabela se preguntó cuánto tiempo podrían mantener su burbuja de felicidad antes de que la realidad los alcanzara. No tendría que esperar mucho para descubrirlo. Roberto Fuentes cerró la carpeta con fuerza sobre su escritorio y miró fijamente a Sebastián. Tienes que estar bromeando. No estoy bromeando, respondió Sebastián manteniendo la calma. Isabela es una mujer extraordinaria. Es la empleada de limpieza, explotó Roberto. Sebastián, ¿te has vuelto loco? Tenemos la fusión más importante de nuestra carrera esperando, y tú andas jugando a Romeo y Julieta con una mujer que limpia baños. No hables así de ella. La voz de Sebastián se endureció. ¿Sabes lo que va a pasar cuando los inversionistas de Nueva York se enteren? Cuando salga en los periódicos que el CEO de Corporativo Torres está saliendo con el personal de limpieza. Roberto se paseaba por la oficina como un animal enjaulado. Nos van a retirar la oferta de fusión inmediatamente. Tal vez la fusión no es tan importante como pensaba. Roberto se detuvo en seco. Sebastián, esta fusión nos va a convertir en una de las empresas más poderosas de Latinoamérica. Hemos trabajado 5 años para llegar a este punto. Y en esos 5 años, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz?, preguntó Sebastián. La felicidad es para los poetas fracasados, espetó Roberto. Nosotros somos empresarios. Nuestra responsabilidad es con los accionistas, con los empleados que dependen de nosotros. ¿Y mi responsabilidad conmigo mismo? Tu responsabilidad es no ser un idiota. Roberto tomó unos papeles de su escritorio. Mira esto. Contraté a un investigador privado.
Sebastián sintió que la sangre se le helaba. ¿Hiciste qué? Tenía que asegurarme de que no te estuvieran chantajeando o manipulando. Roberto le extendió las fotografías. Isabela Morales, 26 años, hija de Eduardo Morales, fallecido. Trabaja de noche para mantener a su familia. Muy conveniente, ¿no te parece? Estás enfermo, Roberto. Estoy siendo realista. Esta mujer vio una oportunidad y la tomó. No la culpo, yo habría hecho lo mismo en su lugar. Isabela no es así. Sebastián arrojó las fotografías sobre el escritorio. Ella ni siquiera sabía quién era yo cuando nos conocimos. ¿En serio? ¿Una graduada en literatura no sabía quién es el CEO de la empresa donde trabaja? Roberto rió con sarcasmo. Sebastián, por favor, termina esto ahora, ordenó Sebastián. Despide al investigador y destruye todo esto. Lo haré, acordó Roberto, pero con una condición. Terminas con ella. Hoy. No. Entonces yo termino contigo. Roberto se cruzó de brazos. Retiro mi apoyo a la fusión, vendo mis acciones, y me aseguro de que todos en el sector sepan por qué. Tu reputación quedará destruida, y la de ella también. Sebastián lo miró con incredulidad. ¿Me estás amenazando? Te estoy salvando. Roberto suavizó el tono. Sebastián, somos socios desde la universidad. Te conozco mejor que nadie. Esto es solo una fase. Cuando pase, me lo vas a agradecer. ¿Y si no pasa? Pasará. Roberto sonrió con confianza. Siempre pasa. Esa noche, Sebastián llegó tarde a la oficina. Isabela ya estaba terminando de limpiar cuando él entró. Pensé que no vendrías, dijo ella sonriendo. Traje tu libro favorito de Neruda. Sebastián no pudo sostener su mirada. Isabela, tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que ella se pusiera alerta. ¿Qué pasa? Lo nuestro, no puede continuar. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Somos de mundos diferentes, como tú dijiste. Fue un error pensar que podría funcionar. ¿De dónde viene esto, Sebastián? Isabela se acercó a él. Hace 2 días me escribiste un poema. Ayer cenaste con mi familia. Fue un error, repitió él sin levantar la vista. Me dejé llevar por la nostalgia de tu padre, por la novedad de algo diferente. Pero ya pasó. Estás mintiendo. Isabela le tomó el rostro con las manos. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí. Sebastián se apartó bruscamente. Lo que siento no importa. Lo que importa es la realidad. Tú eres empleada de limpieza, yo soy CEO. Eso nunca va a cambiar. Las palabras fueron como cuchillos para Isabela. Ah, murmuró. Al final sí resultó ser lo que pensé desde el principio. Para ti solo era un juego. Isabela, no. Ella levantó la mano. No digas nada más. Ya entendí. El millonario se divirtió un rato con la pobrecita, pero ya se acabó la diversión. No es así. ¿No? Isabela tomó sus cosas con manos temblorosas. Entonces dime qué pasó. Dime por qué el hombre que ayer me decía que me amaba hoy me está botando como si fuera basura. Sebastián no pudo responder. Las amenazas de Roberto resonaban en su cabeza y se convenció de que estaba protegiendo a Isabela del escándalo y la humillación que vendría si continuaban juntos. Eso pensé. Isabela se dirigió hacia la puerta. Adiós, Sebastián. Que tengas una vida muy exitosa en tu mundo perfecto. Cuando ella se fue, Sebastián se desplomó en su silla y enterró la cabeza entre las manos. Había hecho lo correcto, se repetía una y otra vez. La había protegido. Pero entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera cometido el peor error de su vida? Durante las siguientes semanas, Isabela se sumergió en el trabajo y en los estudios. Había decidido aplicar para una beca de maestría que había estado evitando, determinada a reconstruir su vida sin depender de nadie más. Diego notó su tristeza, pero ella se negaba a hablar de lo que había pasado. Sebastián, por su parte, se volvió aún más obsesivo con el trabajo. La fusión avanzaba sin problemas, pero él se sentía vacío, como un autómata repitiendo movimientos sin sentido. Dejó de leer poesía, dejó de escribir y se convenció de que era mejor así. Pero en las noches, cuando estaba solo en su oficina,
Podía jurar que todavía escuchaba la voz de Isabela recitando versos de amor, y se preguntaba si había cambiado su felicidad por un éxito que ya no le importaba. 3 meses después de su separación, Isabela caminaba por los pasillos del Palacio de Bellas Artes con una mezcla de nostalgia y esperanza. Había recibido la notificación de que había sido aceptada en la maestría con beca completa, y Diego había insistido en que lo celebraran asistiendo a la lectura de poesía de esa noche. «Necesitas salir más, hermana», le había dicho Diego. Papá siempre decía que la poesía sana el alma. Isabela había accedido principalmente para hacerlo feliz. En los últimos meses había logrado mantener una rutina estable. Trabajaba en la empresa de limpieza durante el día, estudiaba por las noches y evitaba pensar en Sebastián Rivera, o al menos lo intentaba. El auditorio estaba lleno cuando llegaron. Isabela reconoció a varios profesores de su antigua universidad y a algunos escritores jóvenes que formaban parte del circuito literario de la ciudad. Se sentaron en una de las filas del medio, y ella intentó concentrarse en el programa de la noche. «El siguiente poeta es Sebastián Rivera», anunció el presentador. Empresario y escritor, nos presenta su primera colección de poemas titulada Oficinas Vacías. Isabela sintió que el mundo se detenía. Diego la miró con preocupación cuando vio que su hermana se había puesto pálida. «¿Estás bien?», le susurró. Isabela no pudo responder porque Sebastián subió al escenario. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, pero había algo en su postura que ella no había visto antes. Una vulnerabilidad que no había mostrado ni siquiera en sus momentos más íntimos. «Buenas noches», comenzó Sebastián, su voz resonando en el auditorio. «Estos poemas nacieron de una pérdida. La pérdida de algo que creí que no era para mí, pero que resultó ser lo único que realmente importaba». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sebastián abrió su libro y comenzó a leer. En oficinas de cristal y acero frío, donde los números danzan sin alma, una voz rompió el silencio vacío y trajo a mi desierto una palma. Ella limpiaba espacios con sus manos, pero con sus palabras limpiaba heridas. Recitaba versos como conjuros humanos que devolvían color a mis días perdidas. «Fui cobarde cuando el mundo me juzgó. Cambié su amor por oro y prestigio. Pero el oro se oxida, el prestigio se acabó, y su ausencia es mi único vestigio». La voz de Sebastián se quebró ligeramente al final, y por un momento Isabela estuvo segura de que la había visto entre el público. Continuó con 2 poemas más, cada uno más revelador que el anterior, describiendo su arrepentimiento y su búsqueda desesperada de redención. Cuando terminó su lectura, el aplauso fue estruendoso. Isabela se quedó sentada, inmóvil, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Esa eras tú», murmuró Diego, finalmente entendiendo. «Él era el hombre que te tenía cantando en la cocina». Isabela asintió sin poder hablar. «Vamos», le dijo Diego tomándola del brazo. «Necesitas hablar con él». «No, Diego, no puedo. Hermana, ese hombre acaba de exponer su corazón frente a 200 personas. El mismo hombre que según tú te votó porque eras solo una empleada de limpieza. ¿No crees que merece al menos una explicación?» Isabela se puso de pie con piernas temblorosas y siguió a Diego hacia el vestíbulo, donde la gente se congregaba para hablar con los poetas. Sebastián estaba rodeado de admiradores, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, el mundo se detuvo. Se disculpó educadamente con las personas que lo felicitaban y caminó hacia ella. Se detuvieron a unos metros de distancia, estudiándose mutuamente. «Hola, Isabela», dijo Sebastián suavemente. «Hola», respondió ella, su voz apenas un susurro. «¿Podríamos hablar? ¿En privado?» Isabela asintió y siguió a Sebastián hasta una terraza vacía que daba al centro histórico de la ciudad. El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos. «¿Por qué?», preguntó Isabela finalmente. «¿Por qué me hiciste creer que no significaba nada para ti?» Sebastián respiró profundamente. «Porque Roberto me amenazó. Dijo que si no terminaba contigo, destruiría mi reputación y la tuya también. Dijo que retiraría su apoyo a una fusión millonaria que habíamos estado planeando durante años. Y tú le creíste». «Tuve miedo», admitió Sebastián.
Miedo de que tuviera razón, de que yo solo fuera un capricho para ti, de que el escándalo te lastimara más a ti que a mí. Isabela lo miró con incredulidad. ¿En serio pensaste que yo era capaz de manipularte? No, respondió Sebastián rápidamente. En el fondo sabía que no, pero Roberto sembró dudas en mi cabeza. Me hizo sentir como si estuviera siendo egoísta al quererte, como si te estuviera arrastrando a un mundo que te lastimaría. Esa debería haber sido mi decisión, dijo Isabela con firmeza. No tuya. Tienes razón. Fui un cobarde. Isabela se acercó a la barandilla y miró hacia la ciudad iluminada. ¿Qué pasó con la fusión? La rechacé, dijo Sebastián parándose junto a ella. La semana pasada. Roberto se puso furioso, vendió sus acciones y se fue de la empresa. ¿Por qué hiciste eso? Porque me di cuenta de que había cambiado lo único real que tenía en mi vida por algo que no me importaba realmente. Sebastián la miró. Porque entendí que mi papá me había enseñado a construir una empresa, pero tu papá me había enseñado a vivir. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y ahora qué? Ahora estoy reconstruyendo la empresa con nuevos valores. Quiero enfocarme en proyectos culturales y educativos. Quiero que mi trabajo tenga significado, no solo genere dinero. Suena hermoso, murmuró Isabela. Isabela. Sebastián se volvió hacia ella. Sé que te lastimé terriblemente. Sé que no merezco tu perdón. Pero estos 3 meses sin ti han sido los más miserables de mi vida. Te amo, y si me das una oportunidad, te prometo que nunca más voy a anteponer el miedo al amor. Isabela lo miró a los ojos buscando señales de duda o falsedad, pero solo encontró sinceridad y dolor. Yo también te amo, admitió finalmente. Pero tengo miedo, Sebastián. Miedo de volver a confiar, miedo de que cuando las cosas se pongan difíciles, vuelvas a elegir la salida fácil. No haré eso, prometió él. Esta vez, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Isabela lo estudió durante varios segundos más, y luego asintió lentamente. Está bien, pero con condiciones. Las que quieras. Nada de secretos. Si vamos a estar juntos, va a ser abiertamente, sin importar lo que diga la gente. Acepto. Y yo no voy a ser tu mascota intelectual o tu proyecto de caridad. Tengo mi propia vida, mis propios sueños. No querría que fuera de otra manera. Isabela sonrió por primera vez en meses. Entonces supongo que podemos intentarlo de nuevo. Sebastián la tomó entre sus brazos y la besó con toda la pasión y desesperación acumulada durante esos 3 meses de separación. Fue un beso que sabía a segundas oportunidades y a promesas cumplidas. Cuando se separaron, Isabela apoyó su cabeza en el pecho de Sebastián y escuchó los latidos de su corazón. Los poemas estaban muy buenos, murmuró, aunque la métrica necesita trabajo. Sebastián rió, sintiendo que por primera vez en meses podía respirar completamente. ¿Me ayudarías a mejorarla? Solo si prometes no volver a escribir sobre oficinas vacías. Te prometo que de ahora en adelante solo escribiré sobre oficinas llenas de amor. Y bajo las estrellas de la Ciudad de México, rodeados por el murmullo de la ciudad que había sido testigo de su historia, Sebastián e Isabela comenzaron de nuevo, esta vez sin miedo, y con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Un año después de aquella noche en el Palacio de Bellas Artes, Isabela despertó en su nueva habitación con el sonido de pájaros cantando en el jardín. A través de la ventana podía ver los jazmines que habían trasplantado de la casa de su madre, floreciendo abundantemente en el patio de la casa que ahora compartía con Sebastián. Se levantó y caminó descalza hasta la cocina, donde encontró a Sebastián preparando café y leyendo un manuscrito. «Buenos días, poeta», lo saludó, besándolo en la mejilla. «Buenos días, maestra», respondió él, usando el título que Isabela había ganado hacía apenas 2 meses, al graduarse de su maestría en literatura, con mención honorífica. «¿Qué lees?», preguntó Isabela sirviendo jugo de naranja. «La propuesta para el nuevo programa de becas literarias de la empresa». Sebastián le mostró los papeles. «Quiero tu opinión antes de presentarla a la junta directiva». Isabela tomó los documentos y los revisó mientras desayunaban. La transformación de Corporativo Torres había sido gradual pero profunda.
La empresa ahora se enfocaba en proyectos de desarrollo cultural y educativo, ofreciendo becas a estudiantes de literatura, financiando talleres de escritura en comunidades marginadas y apoyando la publicación de obras de autores jóvenes. «Me gusta», dijo Isabela, «pero sugiero que agregues un programa específico para hijos de trabajadores de la empresa. Mi papá siempre decía que la educación debe empezar desde casa». «Excelente idea», Sebastián tomó nota. «Lo incluiremos». El timbre de la casa los interrumpió. Era Carmen, que llegaba con Diego y una canasta llena de tamales. «Mija», exclamó Carmen abrazando a Isabela, «¿ya están listos para la ceremonia?» «Mamá, faltan todavía 3 horas», rió Isabela. «El tiempo vuela cuando uno está nervioso», respondió Carmen, dirigiéndose a la cocina. «Diego, ayúdame con estos tamales». Diego, que ahora cursaba su último año de carrera con una beca que Sebastián había gestionado discretamente, abrazó a su futura cuñada. «¿Nerviosa, hermana?» «Un poco», admitió Isabela. «Es extraño pensar que después de hoy ya no seré Isabela Morales». «Serás Isabela Rivera Morales», la corrigió Sebastián. «Nunca perderás el nombre de tu padre». Isabela sonrió, conmovida como siempre por la sensibilidad de Sebastián hacia la memoria de Eduardo. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparativos. La casa se llenó de flores, llegaron los músicos que tocarían durante la ceremonia, y poco a poco comenzaron a llegar los invitados. Profesores de la universidad, colegas de la empresa, amigos de la infancia de Isabela y compañeros de trabajo de ambos mundos que habían aprendido a mezclarse naturalmente. A las 5 de la tarde, Isabela se encontraba en su habitación, vestida con un elegante traje de novia sencillo pero hermoso, mientras Carmen le acomodaba el velo. «Te ves preciosa, mija», murmuró Carmen con lágrimas en los ojos. «Tu papá estaría tan orgulloso». «¿Crees que hicimos lo correcto, mamá?», preguntó Isabela. «Papá siempre fue muy protector conmigo. Eduardo amaba a Sebastián como si fuera su propio hijo», respondió Carmen. «Y más importante, Sebastián te ama como tu padre habría querido que te amaran, con respeto, admiración y sin tratar de cambiarte». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Diego asomó la cabeza. «Es hora, hermana». La ceremonia se llevó a cabo en el jardín, bajo un arco decorado con jazmines y rosas blancas. Sebastián esperaba al final del pasillo improvisado, vestido con un traje azul marino, con una sonrisa que no cabía en su rostro. Cuando Isabela comenzó a caminar hacia él del brazo de Diego, Sebastián sintió que el tiempo se detenía. Esta mujer extraordinaria había transformado no solo su vida, sino toda su perspectiva del mundo. Ya no era el empresario vacío y ambicioso que había sido. Era un hombre completo, que había aprendido que el verdadero éxito se mide en amor compartido y vidas tocadas positivamente. «¿Prometes amar a Isabela en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas críticas literarias y en las malas?», preguntó el juez con una sonrisa, haciendo reír a todos los presentes. «Lo prometo», respondió Sebastián sin apartar la mirada de Isabela. «¿Y tú, Isabela, prometes amar a Sebastián incluso cuando escriba poemas con métrica terrible y use metáforas de oficina?» «Lo prometo», rió Isabela. «Alguien tiene que corregir sus versos». Cuando se declararon marido y mujer y se besaron bajo los jazmines, los aplausos se mezclaron con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Durante la fiesta, mientras los invitados bailaban y conversaban, Isabela se escapó un momento al estudio que había montado en la casa. Era una réplica exacta del estudio de Eduardo, con los mismos libros, el mismo escritorio y las mismas fotografías. Sebastián la encontró ahí, sosteniendo el manuscrito inacabado de su padre. «¿Todo bien?», preguntó, abrazándola por la espalda. «Mejor que bien», respondió Isabela. «Solo quería decirle a papá que lo logramos. Que encontramos la manera de que la literatura fuera realmente un puente entre mundos. Él lo sabía desde el principio», murmuró Sebastián. «Por eso escribió esa nota en su manuscrito. Sabía que nos encontraríamos». Isabela se volvió entre sus brazos. «¿Sabes qué me dijo mi mamá hoy?» «¿Qué?» «Que mi papá solía decir que los mejores finales no son los que terminan con
vivieron felices para siempre, sino los que terminan con «y así comenzó su verdadera historia». Entonces, dijo Sebastián besando su frente, «que comience nuestra verdadera historia, señora Rivera Morales». Regresaron a la fiesta tomados de la mano, listos para escribir juntos los capítulos que vendrían. En la distancia, entre las ramas de los jazmines, una brisa suave movió las hojas como si fuera el aplauso silencioso de Eduardo Morales, quien finalmente veía cumplido su sueño, que su hija encontrara a alguien que valorara tanto su mente como su corazón, y que la literatura siguiera siendo el puente que une las almas destinadas a encontrarse. Y mientras la luna se alzaba sobre la Ciudad de México, Isabela y Sebastián bailaron su primera canción como esposos, rodeados de familia, amigos y la certeza de que el amor verdadero, cuando está fundado en respeto mutuo y valores compartidos, puede superar cualquier obstáculo y crear un mundo mejor para todos los que tienen la fortuna de presenciarlo.